Fuerzas cortantes y momentos flexionantes en vigas. Estos diagramas son muy importantes para poder diseñar una viga de acero o de concreto reforzado. ¿Por qué? Porque en base al momento máximo que nosotros obtengamos, vamos a poder diseñar, escoger el perfil que nosotros necesitamos para cubrir la necesidad de soportar unas cargas. Por ejemplo, acá tenemos en este mezanine una viga principal que está soportando todos esos polín C y esos polín C están soportando sobre ella otro elemento de acero que es el entrepiso metálico que tenemos arriba. Así como la viga que tenemos acá en medio y la que está ahí al final, están a una misma distancia entre puntos de apoyo y también a una misma distancia de claro. Así que diseñando una es suficiente para repetir el mismo diseño que ya se diagramó para poder recomendar el perfil que nosotros necesitamos. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Mi nombre es Gilmar Azahar, soy ingeniero civil a cargo de esta cátedra, así que vamos. El resultado de aprendizaje es lograr trazar las fuerzas cortantes, momentos flexionantes, para diseñar una viga de acero por criterio de momento máximo. Así tenemos también acá unos ejemplos de arquitectura que es de Europa, que en este caso se han utilizado perfiles WF para poder generar esta ilusión. Y estos perfiles WF son los que están soportando las cargas de las pendientes que se han generado para generar esta arquitectura. Ahora vamos con el tema fuerzas cortantes. Para eso vamos a colocar acá la definición. Estas son fuerzas internas que se generan en el material de una viga para equilibrar las fuerzas aplicadas externamente y para garantizar el equilibrio en todas sus partes. Por ejemplo, acá tenemos una viga de cualquier material, puede ser acero, concreto reforzado o madera, y que está soportando una carga de 1000 newtons. Precisamente en este punto tenemos un cortante máximo, que es donde internamente la viga está soportando una carga de 1000 newtons y que debe de soportar esa capacidad sin lograr obtener una deformación permanente o lo peor, una rotura y que esto implique un accidente. Ahora vamos con el segundo punto. La presencia de fuerzas cortantes se puede visualizar considerando cualquier segmento de la viga como un cuerpo libre, con todas las cargas externas aplicadas. La figura que tenemos acá muestra un ejemplo. La viga en conjunto está en equilibrio bajo la acción de las reacciones 500 newtons en los apoyos y cualquier segmento de la viga también debe estar en equilibrio. Nosotros hace un video atrás, en la clase anterior, habíamos desarrollado el tema de reacciones, cómo calcular las reacciones. Entonces acá vemos un ejemplo claro de cuál debería de ser la reacción para soportar esos 1000 newtons, que sería repartido entre los puntos de apoyo 500 y 500 newtons. Ahora, las reglas generales para trazar el diagrama de cualquier viga que se somete a cargas concentradas es la siguiente, suponiendo siempre la figura anterior. El diagrama de fuerza cortante es una gráfica donde la vertical representa el valor de la fuerza cortante en cualquier sección de la viga. Cuando se refiere a vertical, se está refiriendo a estas reacciones, a las reacciones en el caso de los puntos de apoyo o a las fuerzas concentradas en el caso de estos vectores que tenemos acá. Este eje se debe rotular como se muestra en la figura, con el nombre de la cantidad que se va a graficar, la fuerza cortante, su símbolo que significa cortante, que sería la V, y las unidades, que en este caso son newtons, pero probablemente en algún otro momento sean toneladas, sean kilogramos fuerza, sea libras fuerza. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta colocarlo acá, entre paréntesis. El eje horizontal de la posición en la viga se acostumbra a dibujar paralelo al dibujo de la viga. Es decir,
este diagrama de cortante que vamos a generar debe de ser paralelo a la viga que se ha dibujado en la parte superior, para poder visualizar la correspondencia entre la carga real que actúa en la viga y las fuerzas cortantes que vamos a dibujar acá. Entonces, teniendo primero la reacción en el punto de apoyo A con 500 newtons, eso significa un aumento de 500 en nuestra gráfica. Como dato importante, es bueno hacer este tipo de gráficas a escala, si es posible, para poder tener una mejor representación gráfica de los resultados. Y acá tenemos una línea recta. ¿Qué significa eso? Nuestra línea recta significa de que entre el punto A y el punto B no tenemos ninguna carga, ningún tipo de carga. Por lo tanto, los 500 se mantienen en línea recta hasta llegar al punto de la carga concentrada que tenemos de 1000 newtons. Y como comenzamos en el punto 500 y bajamos 1000 newtons acá, entonces acá llegamos a 0 y bajamos otros 500 más, llegando a menos 500. Por eso es que tenemos este número así. Luego, nuevamente no tenemos nada entre el punto B y el punto C, por lo tanto se genera una línea recta para llegar a la reacción en el punto B de 500 newtons y subiendo hasta llegar a 0. Por lo tanto, esa es una de las características que tenemos en cuanto a la diagramación de fuerzas cortantes, que comienza en 0 y finaliza en 0. Ahora vamos con un ejemplo de diagrama de fuerza cortante. Para eso es necesario escuchar los siguientes tips. Siempre rotular el eje vertical como fuerza cortante V y darle las unidades de fuerza, que era lo que mencionábamos anteriormente. Ahora lo vamos a hacer con kilonewtons. Prolongar las líneas de cada carga aplicada o reacción en la viga hacia abajo hasta el diagrama de fuerza cortante. Acá es donde vamos a generar el diagrama y estas líneas prolongadas son a las que me estoy refiriendo. Estas que tenemos acá, que representan cada una de las cargas importantes que vamos a colocar. Y además rotular con letras los puntos donde actúan cargas o reacciones a partir del extremo izquierdo de la viga. Por lo tanto, aquí tenemos estas letras para ir representando exactamente los puntos que vamos a ir analizando. Y recordando construir la gráfica de fuerza cortante iniciando por el extremo izquierdo de la viga, prosiguiendo hacia la derecha, es decir, desde acá hacia la derecha, aplicando las siguientes reglas. Los diagramas de fuerza cortante comienzan y terminan en 0 en los extremos de la viga, que era lo que vimos en el ejemplo anterior. Una carga concentrada o reacción con dirección hacia arriba provoca un incremento repentino igual al valor de la fuerza cortante. En cualquier segmento de la viga donde no hay cargas aplicadas, el valor de la fuerza cortante permanece constante, lo que da por resultado una línea recta horizontal en el diagrama de fuerza cortante, que era lo que también pudimos ver en el ejemplo anterior. Una carga concentrada, como las que tenemos acá, en una viga provoca un cambio repentino de la fuerza cortante que actúa en la misma en una cantidad igual a la magnitud de la carga y en la dirección de esta, es decir, perpendicular en este caso las cuatro cargas concentradas que tenemos a lo largo de la viga. Ok, entonces a partir de esto nosotros vamos a graficar el diagrama de cortante en kilonewtons. Para eso tenemos una reacción que está empujando hacia la parte superior, que es el punto de apoyo. Entonces ahí tenemos el sentido de la fuerza, por lo tanto subimos. Nuestra línea roja va a ser el inicio en 0 del diagrama de cortante. Entonces tenemos 598. Entre A y B no tenemos ninguna carga, por lo tanto se va a trazar una línea recta. Al llegar al punto B tenemos 3.5 kilonewtons en disminución. Por lo tanto, 598 menos 3.5 llegamos a 2.48 kilonewtons. Entre B y C no tenemos ninguna carga, se traza una línea recta. Ahí tenemos 4.3 y que va en dirección hacia abajo.
Por lo tanto, vamos a hacer una resta de 2.48 menos 4,3. Nos va a dar un número negativo, ya que pasa de la parte del nivel 0 del diagrama de cortante. Entonces llegamos a menos 1.82. Utilizamos esta en línea recta entre C y D porque no tenemos ninguna carga, generando una línea horizontal recta. Y llegamos hacia el punto D, donde volvemos a disminuir 1.2, llegando a menos 3.02, línea recta entre D y E, y volvemos a disminuir 2.8, llegando a 5.82, y entre E y F no tenemos ninguna carga, por lo tanto es una línea recta que llegamos hasta el punto de apoyo B, subiendo 5.82 kilonewtons. Por lo tanto, llegamos a 0 en este caso, en el diagrama de cortante. Y ahí tenemos el diagrama de cortante, que significa cuánto es la carga que está soportando en diferentes puntos nuestra viga. En su sección interna, es decir, internamente, cuánto es la carga que soporta la viga que nosotros tenemos. Quiere decir que en este punto está soportando 5.98, en este punto ha disminuido un poco a 2.48 y así sucesivamente. Pero bien, esto nos va a servir también, pero para hacer el diagrama de momento flector o diagrama flexionante, que es el que vamos a ver dentro de unos segundos. Para eso es necesario, por lo tanto, podemos hablar acerca de los momentos flexionantes, que además de las fuerzas cortantes, se desarrollan en vigas por la aplicación de cargas perpendiculares. Estos momentos flexionantes son los que hacen que la viga asuma su figura característica curvada, como lo estamos viendo acá en este ejemplo, o flexionada. Eso es por las cargas, en este caso concentradas, que están empujando hacia la parte inferior. Y acá tenemos los puntos de apoyo, que esto podría ser RA y esto podría ser RB. Y así puede suceder también con otros elementos estructurales como tubos cuadrados, como canales, como perfiles C. Entonces tenemos esa misma escenario en el que podemos apreciar una flexión en la viga. Y entiéndase que viga puede ser de cualquier tipo, también de concreto o de madera. Y acá tenemos también un diagrama de ejemplo de cómo sería la forma de la figura del momento flexionante, del diagrama de momento flexionante en base a las fuerzas cortantes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una fuerza cortante que tiene pendiente positiva constante. Entonces, cuando es constante, que era lo que hablábamos antes, se genera una inclinación hacia arriba, ascendente. Acá tenemos una pendiente nula constante, es decir, que no tiene ninguna fuerza, por lo tanto, aquí sí se genera una línea recta. Porque recuerden que acá estamos en la línea 0 del diagrama de cortantes. Pero si tenemos una pendiente negativa constante, es decir, que estamos en la parte inferior del diagrama de fuerza cortante, entonces vamos a obtener una pendiente negativa hacia abajo, en descendencia. Luego tenemos así también pendientes crecientes positivas y tenemos la forma característica para ese caso, la pendiente decreciente positiva acá y tenemos la forma característica y luego comenzamos con las pendientes crecientes negativas y pendientes decrecientes negativa acá con esos ejemplos. Pero nosotros nos vamos a enfocar en las primeras que tenemos en estos ejemplos de tipos de pendientes que se pueden generar en base a la fuerza cortante y el momento flexionante. En el caso, ya vimos el ejemplo que era de cargas concentradas, generaron pendientes positivas constantes, por lo tanto los momentos flexionantes van a ser con este tipo de pendientes. Así que vamos a continuar. Vamos a realizar, en este caso, comenzando acá para trazar el diagrama de momento flexionante de la viga por medio del método de área, vamos a colocar en la parte inferior las letras igualmente que en el diagrama de cortante ABC hasta F y trazando una línea roja, en este caso puede ser de otro color, ¿verdad? Pero esta línea representa los
el nivel 0 del diagrama de momentos. Entonces, iniciamos siempre en 0 y deberíamos de finalizar en 0. El diagrama de momentos se simboliza con una M y entre paréntesis se ponen las unidades, recordando de que nosotros tenemos newtons y tenemos metros. Inicialmente el ejercicio empezaba con milímetros, pero se hizo la conversión a metros. Las distancias acá las tenemos, punto 4, punto 4, punto 4, punto 3 y punto 3 de metro. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Para el diagrama, por el método del área, se sacan áreas de cada una de las figuras que se generan del diagrama de cortante. En este caso, todos son cuadrados. Es decir, acá tenemos un cuadrado que tiene una altura de 5,98 por una base de punto 4. Entonces, aquí tenemos esa figura geométrica que nos va a servir para obtener el momento. ¿Qué es lo que se hace? Tenemos el primero, que es 0.4 y 5,98. Se hace la multiplicación, que es de 5,98 kilonewtons por 0.4 y eso nos da 2,39 kilonewtons metro. Entonces recuerden que los momentos son igual a una carga multiplicada por distancia, por eso es que las unidades quedan así. Ahora lo que vamos a hacer es diagramarlo. Decíamos en la lámina anterior cómo se generaría el diagrama, la línea o la pendiente creciente en base a una figura positiva constante de un diagrama cortante. Entonces acá tenemos esta pendiente que sería hasta 2,39 kilonewtons metro. Es decir, que nosotros acá generamos una escala, ya sea imaginaria o la hacemos a escala realmente con un escalímetro y podemos colocar acá 2,39 como altura. Y luego vamos con el siguiente, entre el tramo B y C. En ese tramo tenemos que multiplicar, ya sabíamos que acá teníamos 5,98, estábamos en línea constante, menos 3,5, bajábamos a 2,48, entonces esto es una línea constante que tiene una altura de 2,48, acá, 2,48, multiplicado por 0.4, que es el ancho que tenemos acá. Entonces la altura 2,48 kilonewtons se multiplica por 0.4 y nos da 0.99. Como estas figuras están en la parte del diagrama de cortante superior, son positivas, estas son positivas, por lo tanto el diagrama sigue subiendo. 2,39 más 0.99 tenemos 3,38. Llegando hasta ese punto. Ahora ya nos encontramos con figuras que están en la parte inferior que son negativas. Por lo tanto, ese rectángulo, al bajar desde 2,48 menos 4,3, llegamos a 1,82. Entonces, la figura que se utiliza es desde acá, desde 0 hasta acá, da 1,82 negativo por 0,4 y eso nos da 0,73 kilonewtons metro. Y como es una figura constante, pero es negativa, por lo tanto empieza a decrecer nuestra gráfica de momentos. Llegamos de 3,38 menos 0,73 a 2,65. Luego vamos con la siguiente figura. Recordando que acá tenemos 1,2, aquí tenemos 1,82 más 1,2, tenemos menos 3,02 de altura de la figura geométrica. 3,02 multiplicada por 0,3 nos da menos 0,91 kilonewtons metro. Entonces, eso se lo volvemos a restar a 2,65 y nos da 1,74. Y ahora vamos con la última figura. La última figura es acá teníamos 3,02, volvemos a bajar con este vector que tenemos acá, con esta carga concentrada, 2,8 kilonewtons, llegábamos hasta 5,82, queriendo decir de que esta figura tiene 5,82 por 0,3, entonces al multiplicarse tenemos menos 1,75 kilonewtons metro. Por lo tanto, eso nos hace llegar hasta 0. Aunque hay una leve diferencia de 0,01, pero eso es despreciable porque hay varios números que se pudieron haber aproximado o manejado con 3 cifras significativas después del punto decimal y haber llegado exactamente a 0. Pero aquí tenemos un ejemplo claro de cómo inicia en 0 y finaliza en 0 el diagrama
de momento flexionante. Ok, ahora ya tenemos el diagrama de cortante, el diagrama de momento flexionante y ahora podemos diseñar una viga de soporte para ese ejemplo, recordando de que el análisis desde el video anterior era para un escenario en el que había una viga que estaba soportando unos tubos que estaban apoyados sobre ella. Quiere decir que pudo haber sido en un centro de producción en el que estaban colocando algunos materiales en esa viga de soporte, entonces como carga máxima eran esos tubos, entonces necesitamos saber cuál es la viga que o, o perfil metálico que nos serviría para soportar esas cargas. En ese caso necesitamos tener datos generales. ¿A qué datos generales me refiero? A qué resistencia tienen los materiales. En este caso, y más adelante vamos a ver algunos otros ejemplos, tenemos vigas WF, que son grado 50. Tenemos también estructuras como canales, que son estos que tenemos acá, este que tenemos acá, tubos, polincé, ángulos, que esos son grado 36. Acá tenemos un ejemplo de ángulo. Y esos son grado 36. Recordando, eso lo vimos hace unas cuantas presentaciones. El grado 50 y grado 36 significan cantidad de PSI. 50.000 PSI y 36.000 PSI respectivamente. Pero para eso también necesito que tengamos claro las conversiones de PSI a kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para eso hacemos la conversión de 50.000 libras sobre pulgada cuadrada a kilogramos sobre centímetro cuadrado, dando 3.515 y decimales. Pero para efectos prácticos siempre se toma 3.500 aproximadamente. Entonces ahí tenemos la conversión. Cuando mencione un material que es grado 50, ustedes deben de pensar en el momento que es de 3.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, los grado 36 se hizo lo mismo, dio un resultado de 2.531, pero aproximadamente vamos a manejar con 2.500. Entonces, al dejar esos 15 y esos 31 fuera, es como un pequeño factor de seguridad también, que es más o menos despreciable, pero es decir, que nuestro material puede soportar más, pero nosotros lo estamos considerando con 2.500 y 3.500 respectivamente. Ok, ahí tenemos otro punto que tomar en cuenta y ya no estar pensando en hacer esas conversiones porque ya sabemos y lo tenemos que grabar en nuestra memoria cuánto es la conversión precisa de PSI a kilogramos sobre centímetro cuadrado, si es grado 50 o grado 36. Y también necesitamos hacer una conversión. Retomando en la diapositiva anterior, nuestro momento máximo daba 3.38 kilonewtons. Eso al convertirlo en newtons nos da 3.380. Entonces ahí tenemos la cantidad de newtons, es decir, fuerza que tenemos como momento máximo en nuestra viga. Además de que vamos a hacer la conversión a kilogramos, porque al hacer la conversión en kilogramos se nos hace más fácil eliminarnos en la próxima ecuación que vamos a ver esta unidad de kilogramos que acabo de colocar acá. Entonces, como recomendación les pido de que hagan la conversión de cualquier unidad que les den, ya sea toneladas, libras o newtons, a kilogramos, porque se les va a hacer más fácil hacer la simplificación con estos datos que tenemos acá, que ya vamos a ver más adelante y ustedes entenderán más. Ok, otro dato importante. El cálculo del módulo de sección es en base a una fórmula. ¿Qué es el módulo de sección? El módulo de sección es una propiedad mecánica que tienen todos los perfiles estructurales, todos los que están bajo normas, ¿verdad? Entonces, el módulo de sección en X es precisamente la colocación del perfil en esta forma como lo tenemos acá, el perfil WF que tenemos acá. Entonces, eso se coloca en esta posición para uso en vigas. Entonces, su resistencia máxima es en esta posición.
Si ya lo ponemos en una posición que pareciera una forma de H, ahí su resistencia disminuye y se utilizaría el módulo de sección en Y, que sería esta línea punteada que tenemos acá. Pero recordando eso, también lo vimos en una de las primeras clases, que el módulo de sección que nosotros vamos a estar utilizando y que es el que tiene más capacidad de carga en un perfil es en el eje X. Entonces, para calcular el módulo de sección en el eje X es necesario utilizar esta fórmula, que es el momento último dividido entre el esfuerzo de excedencia por punto 9. ¿Qué es el esfuerzo de excedencia? El esfuerzo de excedencia es el punto entre el límite elástico y el límite plástico de la resistencia de un material. ¿Y eso de dónde se saca? Es lo que yo estaba explicando de los perfiles que tenemos grado 36 y grado 50 u otros, porque hay otros que son grado 60, grado 72. Ahí vamos a depender del proveedor que nosotros tengamos a la mano en nuestro país o más cercano a nuestro proyecto. Entonces, para el cálculo necesitamos utilizar el punto más alto de la gráfica, que es por eso que en la lámina anterior habíamos hecho la conversión de 3.38 kilonewtons a newtons y luego pasarlo a kilogramos fuerza. Porque vamos a tener arriba kilogramos fuerza por metro, porque es momento, recuerden que es por metro, dividido entre el esfuerzo de excedencia que está en kilogramos sobre centímetro cuadrado, multiplicado por un factor de seguridad que sería en este caso 0.9. Recordando también de que las propiedades de los perfiles ya los hemos visto anteriormente, es decir, no es algo que nos vamos a inventar, estas tablas ya existen, ya son dadas por fabricantes, ya son dadas por reglamento también, entonces estas propiedades mecánicas las podemos consultar en internet o en base a la tabla de propiedades mecánicas que les he proporcionado. En este caso tenemos un ejemplo, que son las propiedades de los perfiles WF para retomar este tema. Acá tenemos la designación del tipo de perfil que tenemos a opción, aunque existen muchísimos más. Estos solo son un ejemplo. Acá tenemos el área de la figura, ¿a qué se refiere con eso? Es decir, al área del todo la parte interna de la figura de este perfil que parece I mayúscula. Entonces, esa área es la que se representa acá. El peralte es la altura que tiene el perfil. En este caso, una viga WF 24 por 76 significa de que tiene 24 aproximadamente pulgadas de peralte. Es decir, de la distancia que tenemos desde acá hasta acá tenemos 23.92. Entonces, para fines más prácticos, se designa por 24 por 76. Y 76 significa la cantidad de libras que pesa por pie de longitud. Así también tenemos otras propiedades que son muy importantes, como por ejemplo la inercia, que está expresada en pulgadas elevado a la cuarta, que es otra forma de hacer diseño de vigas y otros elementos estructurales como columnas, y el módulo de sección. El significado de estos está acá abajo por si se olvida, pero, y eso siempre aparece así en las tablas, acá nos designa un número. El módulo de sección está en pulgadas elevado al cubo. Recuerden eso. Está en estas unidades. Aunque algunas tablas en internet ya están en centímetros al cubo. Esto es el eje X y esto es el eje Y. Quiere decir que esto tiene acá el módulo de sección en base a la posición como está actualmente la viga acá en este ejemplo. Pero si la viga se diera vuelta y se pusiera en una forma de H, el módulo de sección que se debería de utilizar es lo que aparece en el eje YY que tenemos acá. Para el ejemplo de la primera fila, tenemos que para la designación WF24 por 76, tenemos en la posición como si fuera una I mayúscula, una capacidad de soporte de 176. Y en el eje Y tenemos una capacidad de soporte que es de 18.4, quiere decir de mucho más bajo de lo que podríamos obtener en esta posición.
Y así para todos. Vámonos al último, que es de 4x13, por ser un perfil más pequeño, porque es de 4 pulgadas de peralte aproximada, porque acá dice que el peralte real es de 4.16, pero su módulo de sección es de 5.46 y su módulo de sección en Y es de 1.9. Es decir, que la posición ideal para colocarlo es en forma de I, para vigas. No se vaya a colocar este mismo perfil en posición de H, que la capacidad de carga va a ser mucho menor. Entonces, así va a ser para la mayoría de elementos. Ojo, esto cambia porque esta es una figura que no es simétrica totalmente, es decir, al cambiarlo de posición, al rotarlo, pero en el caso de tubos cuadrados, ahí sí se mantiene la misma capacidad de carga, sea la posición que sea, por razones lógicas, pero cuando son tubos rectangulares, ahí sí cambia. Hay que ponerles una posición en la que el peralte más largo o la longitud más larga sea el peralte y la longitud más corta siempre va a ser la base, que ya también lo vamos a retomar en las siguientes diapositivas. Para el caso, vamos a continuar con el diseño de la viga de soporte que estábamos hablando. Vamos a utilizar la fórmula que vimos anteriormente. Para esta fórmula es importante recalcar de que se asume de que en las cargas que se están dando en el diagrama de cortante, ahí ya tenemos factores de seguridad inmersos en las cargas concentradas. Entonces, por eso se utiliza esta fórmula. Pero cuando no tenemos factores de seguridad en las cargas, sino que estamos utilizando cargas concentradas directas, es decir, cuánto pesan literalmente, entonces nosotros vamos a utilizar otros factores de seguridad que los vamos a ver más adelante. Por el momento, para llegar a un punto con el ejemplo que traíamos, vamos a utilizar esta fórmula, que es una fórmula también bastante utilizada para obtener el módulo de sección. En este caso asumiremos de que es una estructura grado 36, quiere decir la gama de opciones que yo les había dicho anteriormente. Para eso utilizamos el momento último, que ya habíamos hecho la conversión también de los kilonewtons a newtons y luego a kilogramos fuerza multiplicado por metro. Esto no es un signo menos, es un guión que significa momento, kilo carga por distancia. Ahora bien, en nuestra fórmula vamos a hacer lo siguiente. Estas unidades que son del diagrama de cortante están en metros, entonces nosotros lo queremos en centímetros. Así que lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 100 porque un metro tiene 100 centímetros, así hacemos la conversión. En el caso de abajo tenemos la capacidad de carga para grado 36 que les dije que nos grabáramos, que iba a ser 2.500 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, que es su resistencia a la cedencia, el SY, y multiplicado por el factor de seguridad que ya trae esta fórmula, que es de 0.9, es decir, que no vamos a hacer exactamente con la carga con la capacidad de carga que tiene nuestra estructura, sino que le vamos a hacer el cálculo en base al 90% de su capacidad de carga. Ok, eso nos da como resultado estas unidades en kilogramos fuerza por centímetro, por esta multiplicación por 100. Y en la parte inferior tenemos 2.250 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, que es el 90% de 2.500. Ahora hacemos esa división. Al hacer esa división se eliminan los kilogramos fuerza y como acá tenemos centímetro al cuadrado en formato de fracción, va a pasar a multiplicarse con centímetros. Y eso nos va a dar un resultado de 15.31 centímetros cúbicos. Eso es el módulo de sección calculado. Ahora necesitamos ir a corroborarlo a la tabla de propiedades de cualquier perfil que nosotros consideremos apropiado para nuestro proyecto y eso vamos a escoger. Pero si se dieron cuenta, el módulo de sección de las diferentes tablas están en pulgadas cúbicas, por lo tanto les recomiendo que hagan la conversión rápidamente de centímetros cúbicos a pulgadas cúbicas y eso nos da 0.93. Ahora bien, nos vamos, en este caso, como era una estructura solo de soporte de otros materiales de alguna empresa, de algún centro de producción o en alguna construcción. Entonces me fui a la tabla de propiedades de las tuberías de acero, cuadradas y rectangulares.
Entonces, si notan acá lo que les mencionaba anteriormente, acá tenemos módulo de sección en X, en Y, y como es cuadrado, cualquiera de los dos deberían de ser iguales. Para los rectangulares no, va a pasar lo mismo que los perfiles WF, que esta es la posición ideal para soportar más cargas en una viga, contrario a acostarlo y ponerlo que la parte más larga sea la base y esta sea la altura. Entonces nos vamos ahora acá al módulo de sección calculado, que sería 0.93. Nos vamos acá a la tabla, tenemos el tamaño, los tamaños, pero no nos vamos a ir por el nombre del tamaño, sino que nos vamos a ir llegamos acá al eje X, en el que tenemos acá tres datos. Momento de inercia, módulo de sección en X y el radio de giro. Estos otros dos elementos, R y la I, son datos, propiedades mecánicas que se utilizan en otros cálculos, pero nosotros nos vamos a enfocar acá en este. Nos vamos a buscar un número que sea mayor a 0.93. Vamos acá al primero, dice 32.9, demasiado. Bajamos, llegamos hasta el punto más bajo y tenemos 0.76. Esto es menos al módulo de sección que tenemos acá calculado. Por lo tanto, debo de ir al siguiente máximo y es de 1.47. Por lo tanto, yo voy a escoger el dato de 1.47 porque es el número más próximo y mayor a mi módulo de sección calculado, que era de 0.93 pulgadas cúbicas. Y es así como nosotros escogemos el perfil. Por lo tanto, la respuesta es que la tubería estructural escogida será una rectangular de 3x2 por 1/4 de espesor. Y es en base a este cálculo, pequeño cálculo, pero que dependía del diagrama de cortante, del diagrama de momentos, del cálculo de reacciones, para poder venir y escoger el perfil que nosotros necesitamos. Ojo, es necesario ver para qué es o cuál es la función que va a desempeñar el perfil para nosotros ir a buscar el más adecuado. Si es para un entrepiso, si es para un mezanine, si es para un techo, si es para soportar estructuras. Entonces, ¿cuál nos puede servir? Porque acá yo me fui con la tubería estructural cuadrada y rectangular, pero pude haberme ido con los ángulos, pude haber ido con los perfiles WF, pero se me ocurrió que esto era más ideal para poder soportar las cargas de esas tuberías del ejemplo. Ahora, en base a eso, ustedes van a calcular la viga para un techo que tiene una longitud de 3.40 metros y una carga concentrada que genera otra viga que se está apoyando en ella. Esta carga concentrada es de 1500 newtons, entonces es una estructura de techo, por lo tanto, ahora viene acá el criterio de ustedes. ¿Qué tipo de estructura podría recomendar en base, obviamente, al diagrama de cortantes, de momentos que se va a generar y el cálculo con la fórmula para diseño y obtención del módulo de sección en el eje X? Por lo tanto, acá queda un ejercicio para realizar y nos vamos al siguiente ejercicio, que es diseñar la viga para soportar un entrepiso. Ya estamos hablando de cargas un poco más pesadas, que tiene una longitud de 5 metros entre apoyos y dos cargas concentradas que generan otras dos vigas que se apoyan en ella. Es decir, aquí hay dos vigas secundarias que se están apoyando en esta viga principal. Por lo tanto, ¿qué estructura recomendaría usted? Ojo, en el ejercicio anterior era una estructura para techo. En este ejercicio es una estructura para entrepiso. Entonces, ustedes analicen un poco la situación y vean qué estructura podrían recomendar, detallando las dimensiones de la misma. Por lo tanto, ya vieron un poco más de diseño, para qué sirven los diagramas de cortante y momento flector, pero eso nos lleva a recomendar una estructura. Por lo tanto, recuerden que diseñar elementos estructurales requiere un gran compromiso. Nos quedamos hasta acá con este video y esperamos vernos más adelante.